para todos nosotros. Al hermano, un poco ha venido hablando el autor a la carta de los Hebreos. Dejó un versículo leer entre que las cartas no todo tiene parte de ideas que están algo que ver en el versículo. El autor de esta carta se ha tomado la labor, se ha tomado la tarea de darnos clases magistrales, dado a Cristo en aspectos. Él se ha valido de comentarios para dejar estas, estas exposiciones que nos hablan a nosotros de Cristo, ¿verdad? Con todas las cosas. Bueno, no con, sí, con todas las cosas, a lo que ya hemos visto en capítulos anteriores. El autor con esto tiene un fin. Al ser dirigido a creyentes a particulares, es obvio que él quiere causar un efecto en aquellos que leen y escuchan estas palabras. Él no solo quiere que aprendan estas verdades, las lleven en su vida diaria, estas cosas que él les ha enseñado acerca de Cristo, deben a vivir en una forma fuente con lo que los autores originales autores originales de la carta han creído. Y así, estos, igual que nosotros, no volvamos a rudimentos pasados, a antiguos. Estaban pasando por tiempos bastantes, bastante, porque la iglesia estaba haciendo, estaban cuestionando aspectos ah, de la fe cristiana. Y a esto, pues, sumaba el hecho de que atrás razones eran inclinados a valerse de medios dados en la, para poder seguir. Ya hemos visto las cuales ellos eran invitados a volver, eran simples sombra que habían pasado a ser objetos ahora que la imagen ha presentado. El autor anima a los oyentes a poner su esperanza en Cristo, quien eh, por quien por haberse hecho hombre y por su oficio puede compadecerse de ellos, y en el hecho de que todo aquello que habían dejado atrás era solamente una sombra, imagen por pacto, involucraba un verdadero santuario y un sacrificio. Por eso, y a nuestro lado el autor para poner texto, era necesario que dara mejor sacrificio, un verdadero santuario, que dicho sacrificio era suficiente, supiera a plenitud todas las cosas, para que entonces ya no fueran necesarios más. Todas estas, todo lo que el autor ya nos ha dicho, a los por lo que estaba creciendo antes de volver a rodillas. Es por eso que el autor
Era necesario que todas estas cosas pasaran, eran cosas mejores. Es aquí donde el autor nos 8, como Cristo fue una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez y pecado para salvar a los que esperan. Cuando nosotros, cosas buenas, la expectativa de las cosas, trae buenos sentimientos, pero cuando vemos que estas cosas buenas pueden ser de sumo gozo para nosotros, ya no está normal, llega un gran vacío. Esto es experimentado mayormente en la muerte, o un ser querido muere, deja un gran vacío. Nosotros le tenemos, esperamos de tener a un ser amado a nuestro lado, pero cuando parte deja un gran vacío que difícilmente puede ser llenado. Los hebreos se encontraban en más o menos una situación similar. Para los hebreos haber sabido de que el Salvador había muerto, estaba en un vacío grande, que ya no debían ofrecer sacrificio, pero el que podía para el perdón de los pecados, pero el que podía perdonar en el corazón. Ha venido aquel que perdona los pecados, pero ese mismo que podía perdonar sus pecados había sido muerto en la cruz. No estaban los sacrificios, ya no debían ofrecer pecados. Estaba una gran vacío y generaba un gran vacío en el corazón del. Pero el autor les anima, les dice en el verso 28, que aquel que fue ofrecido para el perdón de pecados aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar. ¿Para salvar a quienes? A ellos. Entonces es así que esto solo debían esperar, solo debían aguardarle. Esto solo es posible aguardar con con una conciencia clara de la gran necesidad de dicho sacrificio, de su eficacia en comparación con la ley. Ellos no aguardaban la conciencia clara de que era necesario, de que era necesario que todo aquello que se había dado en los rudimentos. Es muy difícil hacer el poder esperar, poder aguardar aquella promesa. Por eso la importancia es, es así, capítulo, del verso 1 al 10, a dos aspectos antes. Y acompáñeme a la lectura del capítulo 10, verso 10. Que debe a seguir, irnos. De Hebreos 10, ya todos, verso 1 al 10. Que la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros o la imagen misma de las cosas, nunca puede continuar cada año hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse. En este culto, limpios es, tendrían ya más considerado. En estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados. Sangre de los toros y cabríos no puede quitar los pecados. Cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiera,
mas me preparaste un cuerpo. Holocausto y expiación del pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito, siendo primero sacrificio y ofrenda y holocaustos, pecado no ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para la voluntad. Quita lo primero para establecer. En esa voluntad somos santificados mediante la del cuerpo hecha una vez para siempre. A pesar de que quise tomar del verso 1 al 10, muestran esos versos antes, que solamente vamos a alcanzar a ver el primer aspecto, que abarca del versículo 1 al 4, cuáles versos la sombra de la realidad. Y del verso 5 al 10, verlo el día de hoy. Usted, les decía, el primer aspecto, sombra en la, abarca el verso al 4, que quisiera que volviera. Porque la ley tenía la sombra de los bienes venideros, imagen misma de las cosas, no puede, por los mismos sacrificios, nuevamente, cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de hacerse, pues los que dan este culto una vez no tendrían ya más pecado. Pero estos sacrificios cada año se hacen memoria de los pecados, que la sangre de los toros y el no puede quitar los pecados. Si resumiéramos estos versículos, podríamos decir que la ley es todo. Ya nos lo ha dicho antes, en varias ocasiones. La ley es insuficiente, pero es necesario observar más a detalle, dar más la idea del autor, ah, porque cuando él nos dice la ley, la sombra de los debemos a qué tipo está referir, a qué ley está. Es aquí donde debemos tener en cuenta que Dios dio sus leyes al pueblo en distintas aristas, aspectos. Es necesario que sepamos explicar a qué tipo de ley se refiere el autor cada vez que nos a cualquier pasaje en donde relaciona a esta ley. Hay tres tipos de leyes dadas al pueblo y se moral, la ley ceremonial. La ley moral abarca y las relaciones del hombre y Dios en aspecto. La ley civil abarca todo el tema, comprende todos los asuntos legales del y referentes al pueblo. La ley ceremonial relaciona las fiestas solemnes, ritos, ofrendas, ocio, cenáculo, todo lo que tiene que ver. En este caso, nuestro autor ya ha explicado muy bien el texto que ha dado, de la ley a la que se está refiriendo, la ley ceremonial. Está hablando de la ley, ya que antes, cada culto, ofrendas, los llevados a cabo en el tabernáculo. Así, a esto, el autor pasa a mostrar la ineficacia de ya que la ley teniendo la sombra de los bienes, la imagen misma, las cosas, nunca puede o puede, es eficaz, por los mismos sacrificios que se continúan cada año, a ser perfectos cerca.
El autor señala que esta ley no es la realidad misma, o que solo apunta a la realidad misma, son una sombra, la realidad misma de las cosas. Cristo, nuevo orden. Cristo encontramos la realidad perfecta a la que apuntan las ordenanzas, a la que apuntan la ley ceremonial, a la que apuntan dichos sacrificios, todo el culto ofrecido en el tabernáculo. La apreciada ley por la que el pueblo judío buscaba a Dios podía disfrutar de sus, ahora tendría, ahora no tendría mayor sentido que apuntar a la imagen misma de todas las cosas, Cristo. Nosotros nos ponemos en lugar de un judío a un golpe bajo, más para aquellos que querían volver a estos rudimentos, que habían escuchado acerca de Cristo, habían profesado una fe en Cristo, que ahora querían volver. Eh, no, la realidad de las cosas está en el tabernáculo y en todo lo que implica la ley, pero que el escritor les diga, todo esto no es más que una cosa que apunta a Cristo. Ustedes han creído. Es algo que deja sin fundamento para volver atrás. Golpe bajo para aquellos que a esto no sería fácil conciliar la esperanza en las prácticas y con la esperanza que descansa en la obra de alguien más, no en sus propias obras. Pueblo que venía de siglos ofreciendo estos sacrificios para el perdón de pecados, acercándose de cierta manera a Dios para recibir la bendición que Él traía. Y en eso estaba su esperanza. Pero ahora saber que no dependía de acercarse al templo y ofrecer sacrificios, no es solamente creer en Cristo y disponer su fe, la obra que alguien más había hecho por ellos, era difícil. Ver que ahora ellos quedaban inútiles. Y hoy en día es difícil para algunos crear esta idea, que aún luchan, querer obrar para ganar el favor de Dios. Cuanto más para un pueblo que venía de algo que Dios mismo les había dado, debían dejarlo para depositar su fe en la obra de alguien mayor. No tener muy claro los que ciertamente se recibían en esta ley, porque no podemos olvidar que esta ley fue dada por Dios. Y para ellos, para aquellos que se acercaban de una forma, de una manera correcta, esta ley pasaba a ser de gran bendición. Ya era de gran bendición. El autor de esto, todo aquello que recibimos es bueno. Todo esto era bueno por cierto tiempo. Llegaba la realidad de las cosas a Cristo. También tenía el autor claro que estas bendiciones eran temporales. Esta ley era temporal, era por cierto. Por los sacrificios presentados por el sacerdote, los pecados de todo el pueblo eran perdonados en un año. Esto debía realizarse con transgresiones año tras año. Como sacerdote podía entrar en la presencia de Dios una vez al año. Por raro pensar, de hecho, porque si uno medita en llevaban a cabo un pacto, cosas, estar en la presencia de Dios, algo increíble. Para el sacerdote era de un gran honor poder darse la presencia de Dios. Para nosotros, lo que significa para el sacerdote, estar allí, estar la presencia de Dios, estaba, querer disfrutar de esa para experimentar el acontecimiento, ser un sacerdote, atravesar el velo al lugar santísimo, estaba la presencia, algo increíble. O estas cosas solamente eran una imagen
de lo que había de venir. Es increíble pensar el sentido que podría abarcar el corazón de aquel que veía al sacerdote salir con vida del tabernáculo y así poder estar seguro de que esto era una señal del perdón de su pecado. Usted llevara el sacrificio y se lo diera al sacerdote para que el sacerdote lo ofreciera en el holocausto y ver al sacerdote salir del lugar de la expiación vida era una señal de que el pecado había sido, la ofrenda había sido recibida. Descanso para el corazón de una persona al ver esta cosa, al ver al ver esto hecho ser muy grande, viendo que la ofrenda fue recibida, ha sido un acto bastante fuerte. Estar en esta forma crea una expectación bastante grande en el y así lo hace ahora en nosotros, como para un hebreo en su ahora. ¿Cómo sería de repente encontrarse con que todo esto había pasado a ser un golpe bastante fuerte? Hacemos una digamos, deberíamos pedir perdón. No somos conscientes de que ahora el sacrificio de Cristo de sí mismo estamos a presencia de ahora el velo al lugar santísimo se ha rasgado. Podemos entrar confiadamente delante del Dios santo, que por el mismo medio encontramos el perdón de nuestros pecados y el olvido de cada uno de ellos perpetuamente, no una vez al año, no una vez y para siempre. Creyentes, ahora en este tiempo, debería ser fácil contestar estos rudimentos, glorificar a Dios, ha dado el cumplimiento de la promesa del pacto. Hemos recibido en Cristo los bienes mayores. Nosotros, hermanos, gozamos de la comunión con Dios, de su presencia constante, gozamos del perdón eterno de nuestros pecados. Ya no es necesario presentarse año tras año con sacrificios para esto. Las conciencias han sido purificadas de pecado para servir. ¿Recuerdan lo que se ha prometido en el pacto? ¿Lo recuerdan? Vuelvan a leer Jeremías 31. Incluso si quieren el capítulo 8 de esta carta. Todo lo prometido allí en el nuevo pacto lo hemos recibido, pero no a través de la ley, sino por medio del sacrificio de Cristo a favor del pueblo, a favor nuestro. Es así, hermanos, que la misma expectación que inunda el corazón de un judío año tras año debe abarcar el corazón de día tras día, porque día tras día el creyente se puede acercar delante de la presencia. Día tras día el creyente puede estar seguro de que el pecado ha sido perdonado, más que perdonado, ha sido olvidado. Toda práctica de la ley es obsoleta, ya que como nos dice el autor en parte B del primer cuanto a la ley, esta ley nunca puede, no puede, es eficaz cada año respecto a esto es algo de lo que ya se ha hecho capítulo hoy en día, prendas y los ofrecen no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia. El pueblo se presentará a continuación, seguía siendo a través de la ley, haciendo del corazón de aquellos que acaban
estaba corrompida, la tradición, la cotidianidad. Acercarse al tabernáculo a Dios se ha convertido en la solemnidad de estos que había perdido. Era fácil para cualquier judío acercarse a ofrecer el sacrificio anual con la intención de cumplir con un compromiso, pero no con la conciencia real de que por causa de su pecado alguien más estaba derramando su sangre, de que sin ese sacrificio estaba en una posición delante de Dios poco, cada, ya se había olvidado. Vengo a cumplir lo debido, ya cumplí y vemos hasta el siguiente año. Ya de mí, ya no volveré a convertir. Esto fuerte, porque nosotros mismos deberíamos examinar la forma en la que ahora, bajo el nuevo pacto, ahora habiendo recibido mejores promesas de todas ellas, estamos acercando a Dios. Deberíamos meditar, hermanos, lo que al pueblo le costaba derramamiento de mucha sangre, la sujeción a leyes que a nosotros no nos ha costado nada. Ha dado por gracia. Nosotros el acercarnos a Dios, tarde como poder ofrecer culto, remisión de pecados, no nos ha costado nada. Lo vemos, ya hemos sido perfectos. Medite, qué intensidad en el corazón nos acercamos a Dios. Ya estamos haciendo hoy, en este día del Señor, se ha convertido en algo cotidiano. Nos acercamos realmente, corazón regenerado, ardiendo por encontrarnos. Estamos delante de Dios, así las misericordias que se muestran cada día. Deberíamos meditar en eso, cuestionarnos esto, y eso deberíamos hacerlo día tras día, porque usted está seguro de que es un creyente, debe también tener la certeza de que usted día tras día, en la presencia, debe confrontarse cómo usted día está presentando en todo lo que usted hace. Un día como hoy, en el día del Señor, mayormente, usted viene acá, sabe que es, sabe que hay carta ya que usted aceptaba ciertos va a recibir a o él lo hace por eso, realmente el corazón lo lleva a querer estar en la presencia, querer presentar un mal al Señor. Nosotros amamos eso, podemos ver la evidente gran necesidad de una obra en el corazón de los que nos acercamos a Dios, que como decía nuestro pastor, nos vamos a encontrar defectos, vamos a encontrar con que nos hace falta algo más. Y es ahí donde vemos la necesidad de obra en el corazón, más aún que no es creyente. Y esta obra fue efectuada por Cristo. Cualquiera que sea el caso, está siempre a Cristo. Para usted ya se convirtió el presentarse delante de la presencia. Para usted ya se convirtió el culto que a Dios, algo cotidiano, en algo que usted hace por inercia. La respuesta es Cristo. Y si usted sabe, es consciente en su corazón
de que usted se presenta delante del Señor de la manera correcta, debe reconocer que es por usted y en Cristo hace lo que la ley no puede, ser perfecto al hombre, que nosotros podamos presentarnos de la manera correcta. La ley no hace perfecto al hombre, cosa que sí hace derramamiento de sangre. Es por eso que el autor hace una pregunta retórica. La ley y sus regulaciones pueden hacer perfecto al hombre, no habrían dejado ya de hacerse sacrificios, pues los que rinden culto, purificados de una vez por todas, ya no se habrían sido culpables del pecado, es lo que nos dice el versículo 2. El argumento que aquí expresa el autor es que el orden antiguo tuviera la capacidad de perfeccionar al hombre. El acceso a Dios sería constante y sin necesidad de remover esa barrera de pecado acumulado. Entonces, los sacrificios que pertenecen a este orden habrían llegado a su fin. Ya hace tiempo habrían dejado de ofrecerse. El argumento que el autor, pero es una realidad que estaba fuera del alcance para el antiguo orden. Por eso el testimonio de los sacrificios que están en el templo de Jerusalén aún les mostraba que el hombre, por estos medios, nunca podría ser limpiado en su verdadera purificación interior es permanente y efectiva. Por lo tanto, no necesita ser repetida constantemente. Son limpios una vez, lo son una vez y para siempre. Entonces, si la ley y las ceremonias de la ley y el culto ofrecido de la ley hubieran sido efectivos para la limpieza del hombre, ya habrían cesado hace siglos. Hubiesen bastado con una sola vez, perdonado, limpiado en sus años, repeticiones, sacrificio constante. Sería que presentado por Juan 13, allá a Juan te dijo, está lavado, sino lavarse los pues está todo limpio. Vosotros estáis limpios estáis, aunque no todos. Una vez el hombre ha sido limpiado, sacrificio, la sangre derramada para limpiarse una vez para siempre. Ahora más las manos, pues,
eso, estaba limpio. Él fue el único en pecar. Estaba entonces, pero solamente ese que no estaba limpio pecó, pero también hubo otros que pecaron. Judas era el que no estaba limpio, llegó al Señor, pero ¿qué si hablamos de Pedro? Pedro le negó, renegó contra él. Pedro pecó, o Pedro fue limpio. ¿Cuál sería? Pedro había sido limpiado, sí había sido limpiado, pero pecó. Quiero que no me malentiendan. Somos limpios porque somos limpios para siempre. Pero fue limpio. Muestra de que había sido limpiado fue su restauración que fue efectuada por él. Lo miramos en comunidad plena de que Pedro sí había pecado. Pecó, cayó, sí lo hizo, pero el Señor le restauró. Que es lo que hemos venido hablando, cánones de Dort. Aquel que ha sido perdonado persevera, aunque caiga, el Señor le levanta y persevera. Esto es una muestra de que realmente pertenece al Señor. Judas no estaba limpio, pertenecía al Señor. El verdadero corazón que ha pecado, aunque peque, será restaurado para adelante de la perfecta santidad a la que ha sido llamado. Nadie está presente. Usted ha sido limpiado, vaya a pecar o que usted ha pecado porque pecado. Realmente ha pecado, ha restaurado por el Señor. A usted ahí donde vemos este mismo Pedro habla de esta purificación. Y acompáñeme a él. Ya todos están ahí. Y después de mucho, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace que Dios escogió de los que hace algún tiempo oyesen por mi boca que Dios escogió de los gentiles, oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, entre los judíos, purificando por la fe sus corazones. La purificación que no podían alcanzar los judíos por medio de las estipulaciones levíticas, por medio de las ordenanzas de la ley, fue dada por medio de la fe, con un alcance muy, ya que ahora se extendió a los que no eran del Israel, se extendió al verdadero Israel, al pueblo de Dios, se ha extendido a nosotros. Y eso no por la ley, por la fe. Claro lo dice el texto, purificando la fe su corazón. ¿Cuáles estamos nosotros? Ya esto
mostrando su ineficacia. Pasaban a ser solamente memorial, algo que recordaba los pecados, como lo dice el autor en la carta a los hebreos. Estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados. A un judío que observaba sus tradiciones, no se le habría ocurrido bajo el pacto mosaico del día de la expiación, daba un memorial, recordatorio de sus pecados. Al contrario, habría dicho que esto era una remoción anual de pecados. Y hasta ahí, el autor sí estaba seguro de que este ritual sacrificial para efectuar la remoción de pecados necesariamente implicaba un recordatorio de los pecados del hombre. Y esta realidad, esta conciencia, el autor de la carta a los hebreos, una verdad que entra en contraste con Cristo, dadas en el pacto, perdonará la maldad que no se acordará más de nuestro pecado. El antiguo orden anualmente se hacía recordatorio de los pecados del hombre, por eso debía ofrecer sacrificio. Nuevo pacto, Dios perdona la maldad del hombre. Nunca más se acuerda de sus pecados. Debido a este contraste, la consecuencia es que bajo la ley sacrificial no haya un registro, una remoción tan absoluta de pecados como bajo el nuevo pacto. Lo lleva a pensar de nuevo, hermanos, la cantidad de sangre que era derramada en el tabernáculo para cubrir un año de pecado. Puede imaginar cuánta sangre era derramada, todo el pueblo presentando holocaustos para perdonar el pecado solamente por un año, para cubrir su pecado por un. La sangre recordaba una vez tras otra que el pueblo pecaba y que necesitaban una suplencia en la muerte por pecado. Lo menos esta era la expectación con la que se debían acercar a presentar el holocausto. Pero ahora, la sangre de uno solo, derramada una única vez, los pecados pasados, presentes, futuros, han sido cubiertos una vez y para siempre. Y bastó para que Dios, hermano, sabemos que es justo y que exige justicia por el pecado, ya no se acordara jamás de los pecados del pueblo. Cuán eficaz fue ese sacrificio que presentó una vez y para siempre. Cuán eficaz fue esa sangre derramada por uno solo. La sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados. La sangre de uno solo fue suficiente para que esto fuera posible. La contaminación moral del hombre no puede ser quitada por ningún medio terrenal, ya que estos medios terrenales solo servían como una prefiguración material de la realidad moral y espiritual del hombre. Y como era derramada la sangre sobre los utensilios, para ser purificados, que de la misma forma sobre el pueblo sería necesario un derramamiento de sangre plano espiritual. Limpiara el corazón del hombre, limpiara su conciencia una vez por todas. Hermanos, es necesario repetir, fue efectuado por Cristo. El salmista en el Salmo 50, en el verso 10 al 10, expresa, crea en mí, oh Dios, un corazón y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti,
No quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. El espíritu noble me sustente. Entonces a los pecados los pecadores, perdón. Líbrame de homicidio, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Abre mis labios. Cantará mi boca tu alabanza. ¿Por qué? Porque no quieres sacrificio. Yo lo daría. No quieres holocausto. Sacrificios de Dios con el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No desprecias tú, oh Dios. El salmista era consciente, como muchos otros, de que los actos externos de adoración, de limpieza externa, no eran suficientes para estar delante de Dios. Era necesario un corazón limpio, un espíritu renovado y recto, un corazón contrito y humillado. Entonces, solo entonces, sería despreciado por Dios, contrario a los sacrificios y holocaustos, cuales Dios ya no quiere. Amado, amado. Esto es la única forma de encontrar un corazón así, a través del sacrificio. Nosotros, hermanos, todo esto, estamos con forma diario vivir, que faltos, pero esto no es darnos, y aguardamos la mejor esperanza, Cristo, obra sacrificial, ¿qué es lo que pasará? Ahora la carta, versos. Usted realmente ha sido renovado en su caiga, Dios le levantará y usted, la forma en la que usted ha venido practicando y a Dios, la forma incorrecta, a Cristo, Él es el único que puede llevar corazón, la actitud correcta para presentarse. Usted no es creyente, palabras que puede darle, dar su corazón para que ahora pueda estar delante de Dios, puede, por el cual usted puede obtener el perdón de pecados una vez y para siempre. Es el único que puede llevarlo a vivir de una forma correcta delante de Dios, una conciencia adecuada delante de Dios, hermano. Señor y Padre amado, en esta tarde estamos agradecidos por tus gracias por que has encontrado que nos en este caminar diario con y pruebas, oración. Ayúdanos a honrarnos cada, cada firme a poder. Hemos pecado sin duda, pecado delante de Jesucristo. Ayúdanos a vivir como aquellos piados
Muévanos cada día, cada día, para que sea glorificado desde ir con tu sea una una motivación grande, alma, para que sea que tu nombre sea todo lo que hemos hecho, ha sido con esto, date tú la gloria, todo lo que todo lo que haremos, unidos, bajo, ejios, guárdanos, Padre, dar cuerpo delante de tu y aún más aquel día podamos has hecho dar. Alabamos, Padre, y te glorificamos